Hola, soy Manu Dornbierer, bienvenidos a mi casa en Acapulco. Y vamos a hablar naturalmente de lo que todo el mundo habla, de las recientes elecciones y de todo lo que hay detrás, que es para mí interesantísimo porque lo viví, lo veo, lo comprendo y lo reconozco sobre todo. En estas elecciones, desde luego ganó la 4T, faltaba más. Si el presidente López Obrador fue electo por más de 30 millones de electores y actualmente su aceptación va para arriba, era lógico que la gente hubiera ya entendido lo que está pasando. Pero estos señores del PAN, PRI, PRD, etcétera, que son los que han perdido las elecciones, hicieron sus cosillas por ahí no muy decentes, pues nunca han hecho nada muy decente que digamos, y esto es lo que ha hecho que la capital de la República, mi ciudad original, por eso a todos nos debe de importar la capital, por supuesto, pero a mí en especial porque soy originaria de la Ciudad de México. Así viva desde hace más de 20 años ya en Acapulco. Lo que les quiero decir es que es muy raro lo que ha pasado, porque en dos de las alcaldías, como se llaman hoy las delegaciones, más cercanas, más, pues digamos, cultas, desde el punto de vista económico más altas, la gente se dejó engañar. Se dejó engañar por estos partidos porque, pues como saben muy bien cómo manejar los asuntos económicos, vaya usted a saber lo que no hubo en estas elecciones. Hay dos personas ante las cuales yo verdaderamente se me pone la carne de gallina, porque son a cual peor, que son, ya hablamos el otro día de Margarita ABC, que no debería haber sido electa, y ya aparentemente no lo fue porque ya hay problemas al respecto. Ella es muy dada a organizar con su marido las elecciones a su modo. Ya hemos visto varias otras en las que ha participado y a la hora de la hora resulta que no fueron ciertas. ¿Quién sabe cómo va a salirse de esta en la Ciudad de México? Es la diputada de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero hay otro que ese es, yo creo que peor, porque es un hombre muy falso, que se llama Cuadri. Y ese señor Cuadri es el diputado, nada más ni nada menos, que de una queridísima alcaldía de la Ciudad de México, antes delegación, repito, que es Coyoacán, en donde hay, una historia muy especial, donde han vivido personas de alta cultura y de alto conocimiento de la política. Resulta que ahora Cuadri es el diputado. Y bueno, yo si viviera en Coyoacán me daría todavía más vergüenza que de la alcaldía Miguel Hidalgo. Pero esto que está sucediendo en Coyoacán, que les decía, es todavía peor. Me puse a investigar un poco por qué la gente de Coyoacán aceptó a este individuo que es conocido por las trampas que ha hecho a lo largo de la vida. Eso es lo bueno de tener años, muchos años, como es mi caso. Entonces, lo estuve viendo de qué se trataba, quién era este, y ya llegué a la que considero la verdad. En realidad, en el pasado siempre hubo alguien detrás que empuja a un político a una determinada posición.
pero cuando les diga de quién se trata, no lo van a poder creer respecto a Quadri, que se dice un tipo fino, un tipo elegante, un tipo oculto. Eso dice él. ¿Qué es? Yo realmente no lo conozco, ni le he visto muchas facilidades para poder afirmar esto que dice. Además es un grosero, porque acaba de tratarnos muy mal a los estados del sur. Dijo que sin Guerrero, sin Oaxaca y sin Chiapas, México sería una potencia. O sea que somos una cosa que a él no le conviene. No le conviene, y ahora le va a convenir menos, porque me canso que yo voy a decir la verdad sobre este individuo, para que los que vivimos por aquí y los que viven por allá también sepan con exactitud quién es. ¿Saben quién es la protectora de este individuo? Simple y sencillamente Elba Ester Gordillo. Eso es en realidad la directora la que es directora del partido del PANAL. El Ester Gordillo había ido a ver a López Obrador para decirle que quería estar con él, pero como López Obrador la conoce, pues le dijo: no, contigo ni a misa. Bueno, no le ha de haber dicho así, eso lo digo yo, pero esa es la verdad. Entonces es Elba Ester Gordillo, es la protectora de Quadri. Pero además él lo ha dicho, no solo la protectora. ¿Quién sabe? Porque es una señora, debe ser sumamente atractiva, porque el puesto que tuvo, que tuvo, no sé, ahorita ya no lo tiene, pero que tuvo, y ese nombre que tiene, se lo debe a su, digamos, amaciato con un señor que se llamaba Jongitud Barrios, que fue el que la impulsó dentro de los maestros. Y es una persona, ella sí se puede decir, poco preparada, poco culta para ser precisamente la representante de los maestros, pero es habilísima como política. Y les voy a leer algunas pequeñas, muy simpáticas informaciones que he encontrado naturalmente en el bien amado internet, porque aquí pues no hay mucha gente que sepa ya quién es esta señora, que estuvo en la cárcel 5 años y pico. 5 años y pico la metió a la cárcel Peña Nieto, o la gente de Peña Nieto, porque parece que no es muy honrada. Bueno, pero les voy a contar primero, antes de decirle los cargos que le hicieron, les voy a contar su opinión sobre la opinión de Quadri sobre esta señora tan gentil. Decía el Ester Gordillo, que repito, tenía sus que veres con el señor Jongitud Barrios, que era el anterior muy importante jefe de uno de los sindicatos más grandes de América, que son los maestros. Gabriel Quadri se declaró admirador de la maestra Elba Ester Gordillo al rendir protesta como abanderado de Nueva Alianza. El ambientalista y economista, se llama a sí mismo, dijo que sería el candidato de los maestros. Vamos a ver quién es él. Luego de rendir protesta formal como precandidato a la presidencia de la República en el año 2012, porque quiso ser presidente de la República, por el famoso PANAL, se declaró gran admirador del Ester Gordillo. El señor, cuya base era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
que dirige Gordillo, cuyo, digamos, objetivo era ese, ha sido una persona que habla siempre de una revolución blanca. ¿Para qué decirles todo lo que actualmente repite como perico contra la Cuarta Transformación? Simple y sencillamente hay que entender que ha querido absolutamente ser alguien detrás de alguien. El Bester Gordillo estuvo 5 años, recientemente, les repito, 5 años y 5 meses, me parece, en la cárcel, porque el gobierno de Peña Nieto la metió a la cárcel. Se dice que el Bester Gordillo tiene $6 millones en Andorra, ahora que recientemente resultaron muchos mexicanos millonarios allá en esa pequeña Andorra en los Pirineos, entre Francia y España, pues se supo de unas fortunas inauditas de todos estos anteriores gobernantes que tuvimos. Pero, en fin, el asunto de Elba Ester, cuando ella realmente fue detenida, fue por 2.600 millones de pesos, no de dólares. De acuerdo con el exprocurador de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público en aquel entonces, se presentó la denuncia formal por esa razón, por 2.600 millones de pesos provenientes de las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El procurador era Murillo Karam y detalló que entre 2008 y 2012 se desviaron fondos de cuentas de trabajadores del Sindicato Nacional de Maestros a 3 cuentas de personas físicas y una más de una persona moral, una empresa que pertenecía a la madre de Elba Ester, quienes, según las autoridades mexicanas, no estaban autorizados, naturalmente, bla, 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 a poseer el dinero de los maestros de México. Yo no sé por qué fue bajo el gobierno de Peña Nieto cuando estuvo esta señora en la cárcel, no he tenido tiempo de ver esto, lo veremos próximamente, pero por lo pronto hay que recordarles que fue completamente lavada, quedó bañadita. Dijeron al final de 5 años y pico de cárcel, le dijeron que no había hecho nada, que era totalmente inocente. Perdone usted, nos equivocamos. Esto mismo sucedió en el antiguo régimen con el hermano de Salinas, que a ese lo tuvieron 10 años en la cárcel y después un juez lo exoneró de todo. Tal es lo que llamo el poder perjudicial de México. Esta es la gravedad de esta señora. Esto es la gravedad de que sea ella la que ahora impulsa a su admirador, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el señor Cuadri. Pero lo más grave de todo es que mientras en el anterior gobierno de Peña Nieto la tuvieron en la cárcel, como decía, 5 años y pico, y estuvo, recuerdo que bastante enferma en ciertos momentos, entonces la llevaban aquí, la llevaban allá, la curaban, etc. Esta señora tenía además otras necesidades, y tenía las necesidades de seguir adelante, no solo con su fortuna, sino con su poder, con el poder sobre los maestros de México. Y ahora resulta que son estos encantadores capitalinos de Coyoacán los que apoyan a este individuo. Seguramente ni enterados están de
la verdad de este individuo, de quién es este Quadri, que ha sido latosísimo en los últimos años, porque dice unas cosas bastante aberrantes sobre todo el mundo, como lo que dijo de estos estados sureños que detesta, ¿verdad? Que sería mucho mejor México sin ellos. Eso le prueba la falta de cacumen de este señor. Pero lo que yo quisiera ahora mostrarles es unas deliciosas caricaturas que a lo largo del tiempo han aparecido sobre esta relación de la señora Elba Ester Gordillo con el señor Quadri, que ahora es diputado federal de Coyoacán. Si se puede, échenle un ojito a estas dos caricaturas encantadoras que encontré. Decía alguien, naturalmente un caricaturista, me lo dijo, pero no recuerdo cuál de ellos, porque en cierto momento de mi vida fui, muy al principio, fui presidenta de la Asociación de Caricaturistas Mexicanos, cosa que me dio mucho gusto, y los conocí a muchos de ellos. Una caricatura, decían, y tenían razón, es mucho más elocuente que cualquier cosa que se pueda escribir, decir o platicar. La caricatura da inmediatamente el sabor de lo que está pasando, pero no solo eso, la explicación profunda. Así es que aquí tienen ustedes estas caricaturas que encontré para ustedes. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Repito, va a haber unas encuestas para las elecciones y no se les olvide apoyar a la Cuarta T, porque no nos vamos a parar por este tipo de gentecilla que va a tratar por todos los medios de recuperar el poder para estarse sirviendo, para realizar, como se dice, el mayor saqueo de la historia de México. Soy Manu Dornbierer, periodismo, igual historia.